Situación del agua en Guatemala. El agua es un recurso natural de valor económico, estratégico y social. Además, es esencial para la existencia y el bienestar humano, así como para el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. Es una ventaja que Guatemala cuente con las condiciones naturales favorables que le permiten disponer de abundante agua para las personas, el ambiente y la productividad económica. ¿Sabías que en nuestro país anualmente se producen 97,000 millones de metros cúbicos de agua? Son cifras increíbles, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que aparentemente se dispone de una enorme cantidad de recursos hídricos, la distribución de agua es desigual. Guatemala, siendo un país en desarrollo, la pérdida de agua es causada por la falta de alcantarillado y de tuberías para el agua potable. Más del 80% del agua residual es descargada en los ríos, lagos y océanos sin un tratamiento adecuado, llevando a la degradación a los sistemas y acentuando el desequilibrio ecológico y escasez hídrica. La crisis del agua es una realidad en nuestro país y forma parte del conjunto de problemas que enfrentamos en materia medioambiental. El agua es un recurso natural necesario para el desarrollo de la vida y para la vida. Por eso mismo tiene intrínseca importancia jurídica. Es decir, resulta indispensable tener una normativa específica y concreta del recurso hídrico. Régimen de aguas en Guatemala. El régimen jurídico de aguas en nuestro país no cuenta con una normativa específica que regule lo relacionado a su dominio, utilización, aprovechamiento, conservación, contaminación, administración, limitaciones y prohibiciones. Por el contrario, se encuentra integrado por un conjunto de normas dispersas en leyes generales, ordinarias y especiales. En Guatemala, el derecho al agua se encuentra reconocido en 2 artículos de la Constitución, porque ellos de manera expresa demandan que se tiene que crear una ley de agua. Sin embargo, este mandato constitucional, lleno de esperanza, está muy lejos de ser cumplido, porque esta ley aún se encuentra en discusión para su aprobación. Pero, ¿qué dicen estos artículos constitucionales? En el artículo 97 encontramos que deberán dictarse todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Por su parte, el artículo 127 establece que, de acuerdo al régimen de aguas, todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. También menciona que el agua es un bien social y debe gestionarse para estar en función de las necesidades sociales por medio de una ley específica. Pero, si nuestra ley suprema expresa claramente que el agua es de todos y para todos, ¿por qué no la estamos cuidando? Si vemos cómo las fuentes de agua disminuyen día con día, la contaminación en los lagos, ríos y cuencas aumentan excesivamente y sumado a ello, las grandes extensiones de bosques desaparecen. Si no se controla esta situación, Guatemala en pocos años podría enfrentar una terrible escasez de agua. ¿Por qué en Guatemala todavía no hay una ley de aguas? Después de 39 años de promulgada la Constitución Política de la República de Guatemala, el Congreso de la República todavía no ha obedecido el mandato constitucional de promulgar la ley de aguas, a pesar de que desde varios sectores se han presentado muchas propuestas de iniciativa de ley, aunque ninguna de ellas ha prosperado y podría ser por diversas razones como conflicto de intereses, falta de voluntad política, falta de acuerdos entre diversos sectores. Aun cuando la aprobación de la ley de aguas es de interés colectivo nacional, estas razones aventajan el mandato constitucional y dejan en evidencia los privilegios para quienes utilizan el vital líquido
sin ningún costo ni regulación estatal, para reducir sus gastos de producción e incrementar sus utilidades. Condiciones de dominio del agua en Guatemala. Régimen de dominio público y régimen de dominio privado. El régimen de aguas de dominio público tiene como principio constitucional el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y este determina que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables, no pueden ser enajenadas, vendidas, embargadas o dadas en garantía, y son también imprescriptibles porque no pueden ser adquiridas en propiedad por ningún medio legal. Por otra parte, el régimen de aguas de dominio privado está fundamentado de igual manera en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39. Garantiza la propiedad privada como un derecho individual de las personas de poder acceder a la propiedad privada de las aguas. En el Decreto Ley 106, actual Código Civil, el régimen de aguas de carácter privado se encuentra contenido en el libro segundo, título primero, capítulo quinto, que regula la propiedad de las aguas, a partir del artículo 579 al 588, estableciendo las formas de adquirirlas, sus limitaciones y plazos, pero en lo que corresponde al uso, aprovechamiento y disfrute de las mismas, indica que se regirá por las disposiciones de las leyes agrarias o de la ley especial del régimen de aguas y regadíos. Estas últimas, en Guatemala, aún no se regulan como tal. Asimismo, las aguas privadas se encuentran reguladas en el Código Civil, Decreto Legislativo 1932, del libro segundo, los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto del título segundo, y los capítulos segundo y tercero del título sexto, el cual a la fecha se encuentra vigente desde el 30 de junio de 1933. En virtud de que posterior a esa disposición no se ha emitido ninguna estipulación derogatoria que ordene la pérdida de vigencia de tales normas. Ahora, en la Constitución de 1985 se legisló que todas las aguas serían del Estado y disolvió la división entre aguas de dominio público y aguas de dominio privado. Como dije anteriormente, el Estado sería el dueño de todas estas aguas. Es así como surge un conflicto legal, porque a falta de una ley de aguas se encuentran vigentes las aguas de dominio privado. Desde la promulgación de la Constitución de 1985 han surgido nuevas disposiciones en materia de agua como las siguientes. Ley de Minería. Esta regula el uso y aprovechamiento del agua por el titular minero. Acuerdo Ministerial número 523-2013 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este establece las especificaciones técnicas que se deben aplicar para la vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo humano en la República de Guatemala. Código de Salud. Ese es en el decreto 90-97. Establece normas para prevenir la contaminación de las aguas para fines domésticos y para el adecuado manejo y disposición de las aguas residuales producidas por estos sistemas. Además, le otorga facultad al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para declarar de utilidad pública los ríos, lagos, lagunas y riachuelos. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97. Atribuye funciones hídricas a distintos ministerios. Asimismo, bajo de ella se formulan varias políticas que rigen la regulación del servicio de agua y saneamiento. Ley de Transformación Agraria, Decreto 1551. Estipula las reservas hídricas en favor de la nación y el régimen de dominio público. Además, obliga a los dueños de los predios sirvientes el otorgamiento de las servidumbres de agua. Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, Decreto 1701. Incluye lo relacionado al aprovechamiento de las aguas superficiales y fomenta la participación en la gestión ambiental.
Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, Decreto 68-86. Promueve el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas. Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89. Garantiza al propietario el pleno mantenimiento de sus derechos sobre el bien inmueble. Además, crea el subsistema de bosques pluviales que tiene como objetivo primordial proteger las cuencas de recarga hídrica para asegurar suministro de agua constante a la comunidad guatemalteca. Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Incluye normas que establecen los límites máximos permisibles de contaminación para la descarga de aguas servidas municipales, las industrias, explotaciones agropecuarias en los cuerpos receptores de aguas superficiales, subterráneas o costeras. Existen numerosas unidades administrativas o programas y proyectos dispersos en diferentes ministerios, entes descentralizados y autónomos, con competencias en ámbitos territoriales distintos y 340 autoridades que de forma independiente regulan y prestan los servicios públicos de agua potable y saneamiento. En el cuadro que vemos a continuación se encuentran contenidos los órganos del Estado, aun cuando algunos de ellos cuentan con autonomía. Todos están regulados por una normativa pertinente que les proporciona la facultad de administrar el uso hídrico en Guatemala. Podemos ver los temas abarcados siguientes: del dominio, del uso común, aprovechamientos especiales, protección de las personas, protección del recurso y del abundamiento. Podemos ver las instituciones relacionadas con cada tema, al igual que las leyes que están relacionadas. Como se puede observar en el cuadro, la gestión del recurso hídrico está sectorizada en diversas entidades por la falta de un ente rector del agua y las regulaciones jurídicas que se encuentran elaboradas en función a las preferencias de cada sector administrativo que tiene a su cargo el recurso. Por lo tanto, el tema trascendental sobre el manejo del agua en el país debe abordarse desde el enfoque en el cual primeramente se reconozca este recurso, ante todo como un derecho humano y como un bien público al que todos, absolutamente todos, deberían poder tener acceso, para luego concluir que el agua es un recurso natural que debe utilizarse de forma sostenible por aquellos a los que les provee utilidad. Como último tema tenemos la recapitulación del régimen legal vigente en materia de aguas. Esto es muy importante en relación al dominio público del agua. Nuestra actual ley suprema, promulgada en 1985, tiene como fin principal el bien común. Por ello debe prevalecer el interés social sobre los intereses particulares. Es necesario señalar que las aguas de dominio privado se encuentran vigentes gracias al artículo 124 del Código Civil, decreto de ley 106, el cual dispone que mientras se promulga la nueva ley de aguas de dominio público, quedan en vigor los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto del título primero, segundo, tercero del título 6 del Código Civil, decreto legislativo 1932. Para ir finalizando con el video, resulta mucha relevancia mencionar que autoridades del gobierno del turno actualmente han presentado una iniciativa de ley de aguas en donde se reconoce que el agua es esencial para la vida y que la falta de acceso a este recurso puede condenar a las comunidades a condiciones de pobreza, enfermedad y desnutrición. Asimismo, establece la importancia de crear una autoridad encargada de garantizar que se conserven las fuentes y bosques productores de agua. El régimen de aguas en Guatemala enfrenta serios desafíos que requieren una respuesta integral desde el Estado y la sociedad civil para garantizar que el agua, como bien público, sea accesible, sostenible y protegida para las futuras generaciones.